If you are fleeing persecution, si estás huyendo de la persecución, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que estés viajando de 6 a 8 veces al año a Cuba? Fue la crítica del senador republicano Marco Rubio a quienes solicitan asilo en Estados Unidos y luego regresan de visita a la isla. if a year later you're here on a refugee, Si un año después estás aquí como refugiado, pero regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Las consecuencias, según los abogados de inmigración, podrían llegar a la hora de solicitar una residencia o la ciudadanía. Incluso, Cuando estés regresando de ese viaje, te pueden poner en un proceso de deportación. algo que también podría aplicar para quienes cruzaron la frontera y presentaron en algún momento una solicitud de asilo político, aunque después hayan obtenido su residencia por cualquier otra vía que no fuese precisamente ese asilo. so you automatically are eligible for refugee cash. Rubio también cuestionó que estos migrantes automáticamente reciben ayudas que muchas veces envían a Cuba. Let me follow up with your concern. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dijo que estudiaría el asunto y que ofrecería una respuesta sobre bases legales, algo que otra vez genera preocupación sobre la permanencia de la ley de ajuste cubano. Preocupación es poco. Es el reportaje de Alexis Boentes de Telemundo 51 en Miami para analizar las repercusiones que pudieran tener las declaraciones del senador Marco Rubio. ¿Estaría o no en juego la ley de ajuste cubano y lo que deben hacer los cubanos refugiados con respecto a sus viajes a la isla? Le doy la bienvenida en los estudios a los abogados de inmigración Abelino González y Claudia Cañizares. Gracias por su tiempo, sobre todo por esta lluvia que está cayendo. El palmetto sé que está complicado en el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. El senador Marco Rubio se cuestiona e incluso se pregunta, bueno, si estas personas están regresando 3, 4 veces a Cuba al año, ¿no deberían perder el estatus de refugiados?, se preguntó el senador. Bueno, primero el senador Marco Rubio está confundiendo los términos de refugiado con personas que entran por la frontera y piden asilo. Es decir, pedir asilo entrando por la frontera no te convierte en un refugiado. Simplemente el hecho de que los cubanos y los haitianos específicamente están amparados para lo que es los planes para reasentamiento cuando entren y que le den dinero, le den Medicaid, no los convierte en refugiados, sino que son otra de las categorías más junto con otro grupo de personas, los euroasiáticos. ¿Qué categoría es esa entonces? Son personas que están dentro de la ley de reasentamiento, es decir, el acta de refugiado de 1980 permite que el Department of Children and Families, el Departamento de Niños y Familias, le dé ayuda a ciertas categorías de personas como son deportados, asilados, euroasiáticos y entre ellos los cubanos y los haitianos. Por eso es que la gente que viene con el patrocinio no estaba supuesto a pedir ayuda porque el patrocinador estaba supuesto a soportarlos o a mantenerlos por 2 años y sin embargo la misma gente de Children and Families salió en la televisión y le decía, por favor vayan y vengan ayuda que ustedes están exentos porque son cubanos y son haitianos. Es que el gobierno propicia esto que el senador critica, porque por ejemplo tú vas al Children and Families a pedir que te den el Social Security y si tú no pides ayuda no te dan un papel para ir a la oficina del Social. Entonces realmente mucha gente pide ayuda porque no le queda más remedio porque tampoco les han dicho, mira, bueno, pedir ayuda es malo. Y no le van a negar, no se van a negar una ayuda disponible. La ley no dice que si tú viajas a Cuba siendo residente, tú pierdes tu residencia cuando tú llegas. La ley de ajuste cubano te da una categoría CU6, la categoría que te da la residencia bajo el asilo es AS6 y esa es la que te crea problemas a ti. Esa es la que te crea problemas, exacto. Ahora, porque lo que yo interpreto en las declaraciones del senador Marco Rubio es como que es una doble moral, según él, de que llegan estos cubanos, dicen que viven bajo una dictadura, que hay persecución política, que no se puede vivir en Cuba, que no hay futuro, que hay esto, que hay lo otro, y después regresan a la isla varias veces. Entonces, para establecer qué cosa es un refugiado, el tema del asilo, ¿cuáles son las diferentes categorías? Vamos a hablar de eso. Hay una diferencia. El asilado o el refugiado político es la persona que viene y le pide protección al país y demuestra que ha sido perseguido en su país y que es regresado a su país natal o al país donde está pidiendo refugio, va a ser perseguido y su vida está en riesgo. Esa persona no puede regresar a su país. Pero hay cubanos bajo esa categoría que sí están regresando. Por la mayoría, no. Las personas que él se está refiriendo son las personas que tienen la ley de ajuste cubano, que reciben la residencia bajo la ley de ajuste cubano, que es la residencia bajo la categoría CU6. No hay nada en la ley de ajuste cubano que diga que esa persona está impedido de regresar a su país, a diferencia del asilo, que sí lo dicen, que si una persona que es asilado político viaja a su país, pueden poner en cuestión, incluso te puede llegar al extremo de ponerte en un proceso de deportación, si tú viajaste sin tener un permiso de viaje. Entonces, el cubano que tiene la residencia bajo la categoría CU6, ese cubano realmente puede viajar
Ahora, de que él lo ve como una ley que se creó para amparar a personas que estaban pidiendo refugio aquí en los Estados Unidos y no se creó con la perspectiva de que estas personas iban a poder regresar a Cuba en ningún momento. Pero han pasado 60 y pico de años desde que la ley se creó por primera vez y las cosas en Cuba han cambiado. Los padres de él eran cubanos que cuando salieron de Cuba más nunca podían regresar, pero el cubano que sale hoy puede regresar a Cuba. Puede regresar y sabemos que incluso hay muchas personas que tienen un negocio de ir y venir, de muchos aspectos, por ejemplo, que venden las libras, que van y vacacionan, que regresan, que tienen familiares, que hay una conexión, ¿no?, familiar y emocional también. La realidad es que hay cosas que no se deben hacer, ¿no? Desde el punto de vista moral, muchas veces las personas, por eso la secretaria de Justicia en el gobierno de Clinton, Janet Reno, viró al niño Arián González hacia Cuba y hubo manifestaciones aquí en Miami, pero ella dijo, este año yo chequeé y 150.000 cubanos habían viajado a Cuba, no les había pasado nada y por eso decidí virar al niño. Es decir, los cubanos a veces nos ganamos las cosas que nos pasan y eso debería ser controlado, pero deberían cambiar la ley. Bajo la ley actual no hay ninguna prohibición. Ahora, ¿qué pasa? O sea, que ellos no están violando ninguna ley. Lo que pasa es lo siguiente, la confusión que viene es la siguiente, que es que los cubanos que entran por la frontera piden asilo y después que le dan porque le dieron parol o porque pudieron gestionar la residencia de alguna manera y lograron la residencia bajo la ley de ajuste, fueron beneficiarios de la ley de ajuste, entonces retiran ese asilo. Y ahí es donde viene la confusión. Pero si tú retiras el asilo, nunca te dieron asilo. Pero la recomendación para ese cubano que llega a la frontera es pedir asilo, ¿no? Bueno, claro, porque no tiene otra opción en ese momento muchas veces, incluso porque, por ejemplo, a los que le dan parol por 60 días no tienen derecho a pedir permiso de trabajo si no lo piden, o incluso si estás en corte, ese es el único relief que tienes hasta que llegue el año. Ahora, por ejemplo, las personas que entran, que ya están deportadas, los dejan reingresar porque en ese momento no podían virarlos a Cuba porque estaba el COVID, o los que fueron deportados porque estaban peleando su caso de asilo dentro de prisión, esa gente la soltaron con una I-220B y esa gente son candidatos a ser deportados, pero cuando salen también piden ayuda. Entonces están virando a los deportados también que pidieron ayuda. Así, si el problema es la ayuda, quiten la ayuda para la gente que llegue. Claro, se está cuestionando de que muchas de estas personas llegan acá, piden ayuda, después envían esa ayuda, según el senador, a Cuba. Bueno, yo no creo que les alcance para estar enviando la ayuda a Cuba cuando muchos de ellos no tienen ni permiso de trabajo. Yo creo que muchos de ellos usan la ayuda mientras no les ha llegado su permiso de trabajo para sobrevivir aquí, porque aquí la vida está muy cara. Yo no creo que llegue a ese extremo. Él realmente, a mí se me da la impresión que él ha creado como una confusión entre lo que es un asilado, un refugiado o una persona que tiene la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Si tú no estás de acuerdo con que la persona que tiene una residencia bajo la ley de ajuste cubano regrese a Cuba, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley, hay que hacerle una modificación a la ley porque es que ellos no están ustedes haciendo como abogados nada nunca ilegal. le recomendarían a su cliente que ya obtuvo un asilo o que es un refugiado político en este país que regrese a Cuba? No puede, porque se sabe que se la van a quitar si llega por el aeropuerto y tiene categoría 6. Ese 6. Ahora, la realidad es esto sucede donde una audiencia para un juicio político al secretario del Departamento de Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Entonces, lógicamente, están tratando de chacarle a Alejandro Mayorkas que pasan este tipo de cosas, como es la situación que pasa en la frontera. Hay muchísimas otras cosas por las cuales se puede achacar esto a Mayorkas, pero eso la ley realmente no lo justifica. Es decir, eso fue una situación que lo puso en un entredicho y el secretario Mayorkas dijo, bueno, voy a revisarlo, voy a analizarlo legalmente, pero desde el punto de vista legal no tiene ningún problema. ¿Anticipan ustedes de que este puede ser el comienzo de una revisión de la ley de ajuste cubano y que pone en peligro el futuro de la ley de ajuste cubano, que básicamente es lo único que le queda a los cubanos de una manera ya segura, ¿no?, de poder solicitar la residencia permanente en este país, tomando en cuenta de que ya no existe la ley pies secos, pies mojados? Si nos quitan la ley de ajuste cubano, nos quitan lo único bueno que nos han dado. Realmente lo único bueno que le ha pasado a los cubanos en 65 años. Ahora, no creo, tiene que ser el Congreso completo que tiene que hacer eso y esto es simplemente el Senado y además la Cámara en estos momentos todavía está muy dividida, es decir, es complicado. Sí es complicado, pero la realidad es que la situación ha cambiado y poniendo en tela de juicio, si nos vamos a mirar de nuevo la ley, el propósito con la cual fue creada, las cosas han cambiado en las últimas 6 décadas, entonces sí deberían revisar la ley. Claro, y la responsabilidad recae en quién, en los propios cubanos que han abusado de los beneficios que han tenido. Yo creo que no se debe quitar la ley porque haya personas que hayan cometido faltas. Es decir, yo creo que esto está hecho para beneficiar a un grupo de gente que realmente sí lo necesita. Yo pienso que las condiciones no han cambiado, el sistema comunista sigue allí, la represión sigue allí de una manera diferente. Sí, te reprimen. En Chile decía que reprimían porque tiraban a la gente de los aviones en el mar o en Argentina o los torturaban. En Cuba te reprimen de otra manera porque es más subliminal, porque ya tienen en el ADN 4 generaciones que han vivido el comunismo. Es decir, yo siento que el Cuba potencialmente tiene uno de los países que tienen más elementos para poder justificar la persecución. Ahora,
quitar la ley porque haya violadores de la ley, eso sería... No, como yo no quitar- creo que la deben quitar, pero definitivamente estamos en una generación. Cuando se creó la ley, esa generación nunca regresaba a Cuba, punto y final. Claro, Nunca. estamos Estaban hablando de repatriados otro de su tipo de país. inmigración, digamos, de esa forma. Estamos hablando de otro tipo de Pero Cuba inmigración. no te dejaba volver tampoco, que era otra solución, Exacto. habría que ver. Cuba no te dejaba volver, Cuba no te dejaba hablando de escribirte. volver, o de más bien de regresar, acaba de sostener de conversaciones diplomáticas que ya se han venido sosteniendo y llevando a cabo, tanto en Washington como en La Habana. Acaba de haber una ayer entre diplomáticos estadounidenses y diplomáticos del régimen de La Habana, donde Cuba básicamente le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que a todos los cubanos que lleguen de manera irregular los deporten. ¿Qué anticipan ustedes ante este pedido de Cuba? Eso siempre Cuba lo hace, pero al final es una falacia. Cuba vive de los cubanos que viven acá, porque Cuba vive de las remesas. Para cada cubano que entra a Estados Unidos es un mini pozo de petróleo para Cuba. Es decir, esto a la larga Cuba siempre rompe estas negociaciones, todo lo hace, todo realmente es un juego que hace. Venezuela está haciendo el mismo juego con Estados Unidos en estos momentos. Realmente lo que sucede es que en estas conversaciones se dicen cosas para sacar la información a los Estados Unidos. El propio Mayorga participó en conversaciones con los funcionarios cubanos en el 2016 en las oficinas de USCIS aquí en Miami. Y estos cubanos después regresaron a Cuba y le hicieron una ley para que los hijos de cubanos no pudieran optar por la residencia bajo la ley de ajuste. Ustedes no anticipan que esa avalancha de cubanos que estamos viendo llegando a Estados Unidos a través de la frontera inmediatamente vayan a ser deportados a la isla. No, definitivamente no. Aparte que ellos tienen derechos que se tienen que cumplir. Si la persona entra por la frontera pidiendo un asilo político, le tienen que hacer una entrevista de miedo creíble, le tienen que referir el caso a la corte. Ellos tienen, no es como que tú llegas y te vamos a deportar inmediatamente y te vamos a montar en el avión. Eso no va a pasar. Ahora, la realidad es que también ellos... ¿De qué estamos hablando? De que querer que deporten a las personas si hay un montón de deportados que ellos nunca han querido aceptar. Entonces es una doble moral. No solamente eso, que no vendría nadie si Cuba no los dejase salir. Cuba los aupa y salir, Cuba los permite que salgan por Nicaragua. Cuba, a las personas que regresan deportados les dicen en el mismo aeropuerto, si tienes para dónde irte te puedes ir ahora mismo para otro país. Es decir, realmente Cuba es la que incita a que la gente salga y esta gente no se dan cuenta porque son muy naif o le hacen el juego. No entiendo realmente qué está pasando, porque los Estados Unidos no reaccionan. La ingenuidad diplomática estadounidense en este caso. Yo diría que no, yo diría que los diplomáticos en Estados Unidos, en el Departamento de Estado del cuarto piso hacia arriba, son diplomáticos de carrera, que es decir, son personas que trabajan en el Departamento de Estado de toda la vida, y hay mucha gente que realmente tiene la tendencia a sentir... Que eso sí entran en ese llamado romanticismo, ¿no? Cuando llegan a La Habana tienen cierta y ven el malecón, inclinación a favorecer a Cuba. Y ven algo interesante en esos edificios que se están cayendo. No sé si porque como que les se gusta, imagina no la sé Cuba por qué que les fue, gusta la decadencia. la Cuba del ayer. Yeah. Gracias a los abogados de inmigración, Claudia Cañizares y Abelino González, por la conversación y por su tiempo. Bienvenidos siempre.